Puedo caminar, puedo hacer desastres. Bien. Amén. Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, para mí es un gusto estar esta noche con ustedes, estos días. Eh, es mi primera vez en Barranquilla. Nunca había venido, así que gracias por recibirnos junto con mi esposa. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Andy Bernal. Vine junto con mi esposa Vicky Mayo. Ya estamos a un par de semanas de cumplir 3 años de casados, eh, por la gracia del Señor. Nuestra historia es muy peculiar, que lo dejaremos para otro día porque hoy no terminaríamos si me pongo a contar la historia, pero realmente como familia estamos felices de poder estar en esta iglesia local. Así como Gonza decía, amamos la iglesia local, amamos la iglesia local. Junto con Vicky, nuestras historias son un poco parecidas, aunque mi esposa es argentina, por eso canta diciendo yo, llévame, todo eso. Yo soy de Bogotá, pero por eso hablo así, ¿sí? Como me escuchan hablar. Eh, pero ambos tenemos una historia muy parecida y es muy curioso. Nuestros abuelos creyentes, fueron parte de fundar iglesias, y crecimos toda la vida en la iglesia. Nuestros padres son pastores, los padres de ella, mis padres son pastores. Ambos en la adolescencia la pifiamos, nos fuimos, vivimos dobles vidas y después Dios tuvo misericordia de ambos y nos juntó y hay tanto propósito en los planes de Dios. Y hoy estamos plantados en una iglesia local en Bogotá, una iglesia que se llama Conexión. Somos parte del liderazgo de esta iglesia local. Es una iglesia eh, que está experimentando una gracia de Dios que no entendemos, la verdad. Somos una iglesia joven dentro de todo. Fue una iglesia que arrancó en el 2019. Tenemos 6 añitos. Fue duro porque arrancó la iglesia y no celebramos el aniversario. El aniversario de la iglesia es en febrero y en marzo del 2020 llegó la pandemia y igual Dios sostuvo la iglesia. Con solo un año de vida la iglesia se sostuvo. En pandemia la iglesia creció y Dios nos ha regalado una gracia en la casa de oración, en la escuela y en todo lo que estamos viviendo que la verdad no dimensionamos, es la mano del Señor, pero el Señor nos tiene ahí, amamos la iglesia. Creo que el mensaje que ahorita dio Gonza es clave que no solo lo digamos, sino que lo practiquemos, lo vivamos. Y bueno, aquí estamos, creemos que Dios quiere hacer algo en medio nuestro ayer, el día de ayer, hoy y mañana. Pido públicamente perdón a todo el equipo de medios y, y a todos los que están preparando las imágenes y la pantalla y demás. He hecho un desastre, me habían pedido las prédicas, las envié esta semana. Yo dije, no, bien, con tiempo. Llego acá anoche, Dios me dice, no vas a hablar nada de lo que preparaste. Bueno, y hoy en la tarde armé una cosa y le puse un orden y ahorita justo antes de pasar el Señor me dice, no, cambia el orden, vas a hacer la de mañana. Yo, bueno, Señor, para mí lo importante es obedecer al Señor. Le dije al pastor Yamir, ¿puedo empezar con la segunda y mañana? Bueno, dale, no hay placa, no importa, vamos así. Yo confío en la iglesia que trajo su Biblia. ¿Bien? ¿Trajeron Biblia? O su celular o algo, así que saque su Biblia porque no va a aparecer nada en pantalla y no es culpa de ellos, es mi culpa, así que los invito a abrir sus Biblias. Eh, y quiero hoy arrancar, mañana voy a compartir 2 temas más, pero sentía de parte de Dios arrancar por aquí, también por lo que ayer estuvimos hablando en el foro. Como que sentí un fuego de parte de Dios de hablar de este tema, y he titulado este mensaje Caminemos como Daniel. Sentía de empezar hablando un poquito de Daniel. Creo que, como lo decía ayer, y tal vez para los que no estuvieron ayer en el foro, Daniel es
Es alguien que a mí personalmente me desafía mucho. Es de esos pocos en la Biblia que de forma explícita no nos marca ningún error, y eso me da un poquito de rabia, como ningún pecadillo de Daniel. No, no, tú lees el libro de Daniel y es como impecable, intachable, nunca falló, siempre. Y uno dice, uno generalmente se identifica más con un David, ¿no? Pecó y todo esto, y uno dice, "Ah, ahí estoy yo en David, ahí me identifico, ahí me veo", pero uno después lee Daniel y inofendible, intachable, inteligente, con revelación de parte de Dios, y creo que Daniel es un modelo para nuestra generación. Daniel es impresionante. Daniel. Creo que Daniel, como decía anoche, es alguien que definitivamente representa lo que es contracultura. Su historia en particular eh, fue una contracultura. Alguien que creció en un mundo judío con costumbres, con fiestas, con leyes durante 15, 16, 17 años, y cuando llega a sus 17 años es llevado cautivo a Babilonia, un imperio que en la época arrasó con todo el mundo conocido, gobernado por un rey llamado Nabucodonosor, eh, alguien que tenía ciertos problemitas de carácter, ciertos problemitas en su interior, necesitando reconocimiento de la gente, buscando adoración del mundo. Y después puede leer Daniel 4, el capítulo 4 es tremendo porque es todo el testimonio de la vida de Nabucodonosor, y Nabucodonosor se termina convirtiendo. Yo personalmente creo que vamos a ver a Nabucodonosor en el milenio. Eso es una locura. Cómo Dios usó a un rey pagano y después termina convirtiendo su corazón por el testimonio de Daniel. Después de vivir un proceso muy duro, una humillación muy fuerte de parte de Dios, pero él termina reconociendo a Dios y dando testimonio de esto. Y si quieres después puedes leer Daniel 4. Hoy no voy a predicar de Nabucodonosor, vamos a predicar de Daniel. Pero Daniel fue llevado a un contexto de un imperio que de hecho termina siendo un prototipo de lo que va a ser el imperio que el anticristo va a levantar en los últimos tiempos. La Biblia en Apocalipsis profetiza que en los últimos tiempos el sistema que el anticristo va a levantar se va a llamar la Gran Babilonia. Y Daniel fue llevado a Babilonia, por ende lo que Daniel vivió en su generación fue un prototipo de lo que nosotros como generación vamos a tener que vivir. Y mañana me voy a dedicar a hablar un poquito más de esto. Voy a hablar de qué es lo que nos espera como generación, qué es lo que la palabra de Dios nos dice que viene. Pero hoy sentía empezar hablando de Daniel, porque Daniel nos deja un fundamento de cómo como iglesia somos llamados a vivir para ese tiempo que viene. Por eso yo te invito ahí a que te sacudas un poquito, sacuda al que tienes al lado y dile, esto es contigo. Y quiero ir al grano. Sé que probablemente muchos hoy están cansados, se levantaron temprano, trabajaron, pero quiero ir al grano. Tengo 3 puntos que quiero que hablemos, y son 3 cosas puntuales que son un ejemplo de la vida de Daniel para nosotros el día de hoy. Primer punto, que creo que es un testimonio para nosotros, es que su historia, hablando de Daniel, su historia no determinó su respuesta. La respuesta que Daniel tuvo en su vida no se fundamentó en la historia que él vivió. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Daniel 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos de Daniel 1. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. No sé qué versión tienes tú, pero vamos juntos. Miren, lo tiene. Wow, los honro. Gracias. Pasé todo súper tarde y ahí están. Vamos a leer Daniel 1 del 1 al 7. Dice: en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pausa. Aquí estamos viendo la contracultura, ¿no? Estamos viendo cómo habían unos utensilios en la casa de Dios y viene un imperio que se llama Babilonia, conquista a Judá, que es el reino del sur de Israel, donde estaba el templo de los judíos, y este rey Nabucodonosor toma los utensilios que eran consagrados a Dios y los lleva a su templo de su Dios. Imagínense el contexto al cual Daniel se enfrentó. Sigue el versículo 3 diciendo: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Pausa ahí. ¿Cuántos aquí son líderes en iglesia? Bien, tenemos algunos. Nos encantaría tener gente así, ¿no? para llamar para el servicio. Llámeme a los que disciernen, a los que saben, a los entrenados. Lo que Nabucodonosor estaba haciendo era escoger lo mejor que había en Judá para él. Escoger lo mejorcito. Le dice que envía a Aspenaz. Aspenaz era rey o era quien se encargaba de los eunucos de Babilonia. ¿Cuántos saben qué es un eunuco? No saben qué. Les explico rápidamente. Básicamente, no voy a ser tan explícito, pero eunucos eunucos era un rol o una característica que debían tener los hombres que servían a la familia del rey, ¿sí? Y básicamente lo que hacían es que al hombre le cortaban sus partes íntimas, lo que quitaba el deseo sexual del hombre. ¿Para qué? Esto tenía un propósito muy importante, y era para que esos hombres se pudieran acercar a la reina, ayudarla a vestirse, ayudarla, incluso bañarla en muchas ocasiones, pero no tener deseos sexuales hacia la esposa del rey, ¿ok? Entonces la forma de garantizar que eso pasara es que los hacían eunucos. Eso fue un poco lo que tuvo que vivir Daniel a sus 16, 17 años, ¿ok? Aspenaz va por Daniel y por muchos otros judíos, que era el encargado de los eunucos, va y escoge lo mejor que hay en Judá y se los lleva para Babilonia. Y dice que algunos historiadores hablan de que estas escuelas duraban 3 años. Dice que durante 3 años termina el versículo diciendo que debía enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos. O sea, Daniel tuvo que pasar un proceso de empezar a adaptarse a una cultura que no era la de él, una vida contracultura, ¿sí? Como era costumbre en estas dinámicas, cuando un imperio acababa con otro imperio, mataban todas las personas que habían y se llevaban los rehenes, lo cual significa muy probablemente que también los padres de Daniel murieron aquí, ¿sí? Entonces, qué linda historia, ¿no? Daniel, joven. ¿Cuántos son menores? ¿Hay aquí algún menor de 17 años? Una persona, 2 personas. Algunos que aparentan. Imagínese un joven de 16, 17 años que le matan a sus padres, que lo hacen eunuco, que lo llevan como esclavo a otra nación, una nación que no habla su lengua, que no practica su cultura, que adora a dioses paganos, tener que aprender todos los ritos, toda la cultura, la lengua. De hecho, unos versículos más adelante nos va a decir que incluso le cambian el nombre a Daniel. Y claro, por eso te decía, el primer punto es, Daniel nos demuestra que su historia no determinó su respuesta.
Porque ¿cuál es la respuesta natural de alguien que viva algo así? Amargado, ofendido, rencoroso. Vea, él probablemente podría pensar perfectamente, si este es el Dios al que sirvo, me paga así, no lo sirvo más. Sí, si nosotros medios nos enfermamos, nos pasa algo y ya nos agarramos con Dios. Imagínese Daniel, pero jamás vamos a ver de parte de Daniel una respuesta así. Y eso me parece impresionante. Daniel nos dejó la vara muy alta. Sigue diciendo el versículo 5, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Versículo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel vivió una historia dura, difícil, una historia difícil de digerir de forma personal. Pero quiero hablarte de 3 cosas que Daniel tuvo que afrontar. Primero, él tuvo que vivir la consecuencia de otros. Porque la razón por la cual Daniel es llevado cautivo a Babilonia es por el pecado de Israel, un pecado que él no cometió. Ese llevado cautivo a Babilonia es lo que Dios a través del profeta Jeremías por varias veces les advirtió: si ustedes no se arrepienten, yo voy a entrar en juicio contra Israel. Si no se arrepiente, Jeremías lo profetizó una y otra vez. Jeremías tuvo que luchar con muchos falsos profetas que se levantaron en la época de la juventud de Daniel, que decían no, tranquilos, paz, y podemos leer en Jeremías cómo Jeremías se levanta en contra de estos falsos profetas, a decirle al pueblo de Israel: estos son falsos profetas que solo profetizan lo que sus corazones quieren escuchar. Pero Dios está diciendo: si no se arrepienten, los voy a llevar cautivos a Babilonia. Yo me imagino, cuando me meto en la historia de Daniel, yo me imagino qué es lo que pasaba puertas adentro de su hogar en esa época, antes de que Babilonia llegara. No sé por qué, pero yo tengo esta imagen de los padres de Daniel educando a Daniel, diciéndole: Daniel, Jeremías es un profeta de Dios y necesitamos que te prepares, porque él está hablando que si Israel no se arrepiente, lo cual no está pasando, vas a ser llevado cautivo a Babilonia. Y vemos como probablemente unos padres, honrando a un profeta enviado de parte de Dios, prepararon el corazón de un joven para que pueda atravesar probablemente las pruebas más difíciles de su vida. Segundo, primero, Daniel tuvo que atravesar las consecuencias de otros. Segundo, Daniel experimentó injusticia. ¿Era justo que Daniel viviera todo lo que estaba pasando? ¿Se lo merecía Daniel? Era injusto lo que él estaba viviendo. Y tercero, Daniel tuvo que afrontar una prueba de carácter. ¿Por qué? Porque Daniel es llevado ante la corte del rey, y parte del entrenamiento o parte de la forma en la que los educaban era dándoles la comida del rey, que era una comida sacrificada a ídolos y que representaba adoración a dioses paganos. Y dice el versículo 8 y 9 de Daniel 1: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y aquí es donde vemos una respuesta de Daniel que no es determinada por las circunstancias que él estaba viviendo. Él fácilmente pudo decir: no, ya que pasó todo esto, ya que Dios permitió todo esto, pues ¿sabe qué? Bebamos y comamos que mañana moriremos, como decía Pablo en 1 Corintios, ¿no?
¿Sabe qué? Emborrachémonos, comamos lo que el rey dice. Igual si esto era el plan de Dios. Igual esto Dios pensaba que fuera así, así que ya está. Tengo 17 años, tengo toda una vida por delante, hagamos cualquier cosa porque la verdad es que oro y Dios no me responde. La verdad es que estoy viviendo algo muy injusto. La verdad es que los que debían sufrir estas consecuencias era la generación anterior, no mi generación. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero vemos primero un corazón inofendible, pero segundo un corazón consagrado al Señor. Un corazón que dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y creo que todos conocemos la historia. En el mismo Daniel 1, más adelante, versículos 19 y 20, dice que Daniel le dice al jefe de los oficiales, pónganme a prueba, no, permítame no comer los manjares del rey y vean cómo Dios va a respaldar. El jefe de los oficiales se preocupa porque si ellos no salen bien, Nabucodonosor ¿a quién va a matar? Al jefe de los oficiales. Entonces él le dice, pero Daniel, es que si el rey viene y te ve más flaco, más pálido, menos fuerte, el rey se va a enojar. Y Daniel le dice, no, pruébame durante un tiempo y veamos qué pasa. Y cuenta que prueban durante un tiempo que Daniel coma otra cosa que no sea la comida sacrificada a los ídolos. Y dice que lo veían más fuerte, más vigoroso que todos los compañeros que sí estaban comiendo lo otro. Daniel también tuvo que seguramente vivir una presión social muy fuerte porque él decidió hacer algo que el resto no estaba haciendo. Él decidió vivir en una consagración que sus amigos judíos no decidieron vivir. Todos sus amigos judíos, la gran mayoría, la Biblia nos cuenta solo de 3, junto con Daniel, que no se contaminaron, pero el resto de judíos cedieron a la presión de la cultura de Babilonia. Y esto yo creo que también es una advertencia para nuestra generación. Muy tristemente, la palabra de Dios dice que dentro de la iglesia va a haber una gran apostasía. Y esto es muy fuerte. Esto no es ni para decirlo en gozo, ni es algo que personalmente me produce mucho dolor porque amo profundamente la iglesia local. Y yo lo he dicho de frente a mi iglesia local, a Conexión, que amo y junto con mi esposa damos nuestra vida por esa casa. Y con el micrófono y de frente les he dicho, es probable que muchos de esta casa apostaten de la fe. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Y en la historia de Daniel estamos viendo lo mismo. Muchos judíos cediendo al vino de Babilonia. Pero hubo 4 hombres que hicieron una guerra contra cultura. Y yo espero que los que están aquí, hoy podrías estar en cualquier otro lugar, pero sé que el hecho de que también estés pagando el precio y honrando tu casa o la iglesia o esta convocatoria, también es una respuesta para Dios diciéndole, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero responder y vivir como Daniel respondió y vivió. Y dice que la consagración de Daniel lo llevó a experimentar mayores niveles de gracia. Dice que cuando lo comparan a Daniel con las otras personas que estaban en la misma escuela, dice que a Daniel lo encontraron 10 veces más sabio, mejor, más fuerte, más inteligente que todos sus compañeros. Y me gusta este principio, ¿no? La consagración del corazón de Daniel lo llevó a un mayor nivel de gracia. Y esa consagración está fundamentada en su humildad de depender del Señor. Por eso es que el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento va a decir, Dios da más gracia a los humildes, a aquellos que dependen del Señor. Humildad no es decir yo soy un pobrecito, no sirvo para nada. Humildad es dependencia. Y dígame si no se necesita dependencia para no comer la proteína que supuestamente te hace fuerte y decir yo con legumbres estoy bien. Eso es humildad, eso es dependencia del Señor. Y en su humildad él halló gracia de Dios.
¿Y cómo se vio esa gracia de forma práctica? 10 veces superior a todos sus compañeros. Daniel es un ejemplo a seguir. Y lo primero que aprendemos de Daniel es que la historia de Daniel no determinó su respuesta. Y quiero poner esto un poco práctico. Yo no conozco tu historia y es probable que nunca la conozca. Es muy probable. Probablemente hablaré con alguno, con otro, y puede que alguno me cuente su historia y dentro de un tiempo se me olvide porque tengo muy mala memoria. Si no, pregúntele a mi esposa. Tengo una memoria terrible. Yo no conozco tu historia, pero sí conozco al Dios que te llamó. Y primero sentía compartir esto, déjame decirte que para Dios no hay ningún caso perdido. No importa lo que hayas decidido hacer, no importa lo que haya marcado tu historia, no importa qué hayas hecho con tus años. Algunos pueden sentir, no, ya estoy muy viejo, estoy muy vieja, ya se me pasó el tren, ya perdí la oportunidad del Señor. Lo importante es qué vas a hacer hoy. Lo importante es cómo vas a responder al llamado y a la invitación que Dios está haciendo a nosotros hoy, a vivir una contracultura de este sistema. Y sin conocer tu historia, sin conocer tu pasado, sin conocer todo lo que hayas vivido, lo que estoy seguro es que Dios quiere verte igual a la imagen de su Hijo. Dios está en el trabajo de formar a Cristo en nosotros. Y Él no tiene problema con tu pecado ni con tu pasado. ¿Por qué? Porque por eso Él ya pagó. Pero tiene problemas y no puede hacer nada si tú no decides seguirlo. Por eso es que tu historia no puede determinar tu respuesta. Tu respuesta se fundamenta en la dignidad de Cristo. Si Él es digno de ser seguido, si Él es digno de ser obedecido, no importa nuestra historia, importa lo que Él diga. Y lo que Él diga sobre nuestras vidas. Segundo punto de la historia de Daniel: su contexto no condicionó sus hábitos. Primero, ¿cuál es el primer punto? Su historia no determinó su respuesta. Segundo, su contexto no condicionó sus hábitos. Y quiero que avancemos un poquito a Daniel 6, un par de capítulos adelante. Daniel 6 es muy famoso, ¿no? El famoso foso de los leones. ¿Cuántos estuvieron en escuelita dominical? Levante la mano. Vamos con orgullo, los de escuelita dominical. Yo crecí en la escuelita dominical. Me encantaba cuando daban premios en la escuelita dominical para memorizarse algún versículo o esas cosas. Cuando se pone la cosa competitiva, ahí sí me activo y empiezo a darle con todo. Esta historia no escapa de la escuela dominical. Sí o sí es ley que se enseñe. Vamos a leer algunos versículos de Daniel 6. Versículo 1 al 3 dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Darío es un rey medo. Después hubo un cambio de imperio. Ya el imperio babilónico fue destruido y conquistado por los medos persas. Y el rey, ahora el nuevo rey, que se llama Darío, constituye 120 sátrapas, que eran las personas que iban a servir dentro del reino. Versículo 2 dice: y sobre ellos 3 funcionarios. Esto es impresionante. Y ya te explico por qué, porque tal vez tú lees esto y dices, no entiendo nada, para a mí qué me importa que es un sátrapa. Ya te explico un poquito porque esto es muy poderoso. Dice que tenía 120 sátrapas, eso es como decir el Congreso de la República, y todos los ministros y todo, esa era la casa de gobierno de la época. 120, y sobre esos 120, 3 funcionarios que fueran la cabeza de esos 120. ¿Sabes quién era uno de esos 3 funcionarios? Daniel.
Y dice, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Y vean lo que dice el versículo 3. Esto es lo más loco. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. ¿Qué? Ahora, yo te quiero decir algo cultural que no sé si tú eres consciente. Eso pasa un poquito hoy en la política de todos los países, y es cuando en la época un rey, hoy en nuestro lenguaje sería un presidente, entra, generalmente lo primero que hace es cambiar toda su casa de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez el gobierno anterior, los que están en las funciones públicas, no representa sus convicciones. Entonces, cuando entra un nuevo funcionario, cambia toda su casa de gobierno. En la época era peor. ¿Por qué? Porque no era una cuestión de votaciones o democracia, era una conquista de un imperio, y un imperio venía con una cultura completamente distinta al imperio anterior. Y Daniel vivió un cambio de imperio. No fue un gobierno de 4 años, fue un imperio que duró más de 70 años. Vino otro imperio, mató a todos, conquistó todo, trajeron su casa de gobierno, pero Daniel quedó. Eso no tiene ningún sentido. Ninguno. Daniel debió morir cuando los medos persas conquistaron Babilonia. Pero tal era la gracia de Dios sobre la vida de Daniel, que cuenta la historia, y tú puedes leerlo en la Biblia. Daniel estuvo en la primera línea de gobierno en 4 reyes distintos. 4 veces cambió el gobierno, y en las 4 él permaneció como el superior de todos. ¿Qué tal esa gracia de parte de Dios sobre su vida? Vale la pena tener un corazón inofendible. Sigue diciendo el versículo 4 y 5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Claro, consecuencia natural. O sea, hay un loco judío que ni siquiera es de Babilonia ni tampoco es medo-persa. Hay un loco judío que todos los reyes aman. ¿Qué pasa cuando hay un favoritismo con alguien? El resto lo odia. El resto va a buscar lo que sea para que pise el palito, se caiga. Y bueno, lo mismo pasaba. Esto es parte del corazón humano, ¿sí? Esto pasó hace 3000 años con Daniel y sigue pasando el día de hoy. Todos sus compañeros dijeron, tenemos que hacer algo porque el rey ama demasiado a Daniel. Tenemos que encontrar una manera de que Daniel pise el palito, se caiga y el rey o lo mate o lo saque del imperio, pero no nos aguantamos más a este Daniel. Y sigue diciendo el versículo 4, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Impresionante. Yo aquí es donde digo, Señor, pero un pecadito, uno. O sea, Daniel no puede ser tan perfecto. Dame esperanza, un poquito de aliento. Este hombre era una locura. Versículo 5. Estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Vean el testimonio de este hombre, que los que lo rodeaban sabían que él era tan fiel a su Dios, que dijeron, la única manera de que lo hagamos caer es cuando el rey se dé cuenta que las leyes de su Dios son distintas a las del rey. Aquí hay algo muy interesante, y es que ellos no estaban en Israel. Ellos estaban en la zona geográfica de Babilonia, que en el momento ya había sido conquistado, entonces eran los medos persas. ¿Por qué los sátrapas conocían las leyes judías? Porque hubo un hombre que durante 70 años no las perdió. En la época no había templo,
Ya había sido destruido 70 años atrás. En la época no había rabinos o sacerdotes judíos que enseñaran la ley. En la época era un imperio pagano. 70 años después, Daniel sigue practicando sus costumbres judías. Y algo que me llama la atención es que no lo hacía en secreto. Este Daniel lo hacía público porque todos sus compañeros de trabajo conocían sus leyes. Y yo quiero preguntarte, ¿tú estás viviendo una vida contracultura de verdad? Porque si sí, todos tus compañeros de trabajo deberían casi que saberse la Biblia por ver tu vida que la refleja. No sé si está entendiendo lo que quiero decir. Los sátrapas conocían la ley hebrea, una ley que había sido desaparecida 70 años antes, conquistada y destruida, pero conocían la ley judía porque había un hombre fiel a lo que había sido enseñado. Y lo más loco es que lo que aprendió lo aprendió hasta los 16 años. De ahí en adelante se tuvo que manejar con lo que le enseñaron. No sé si tú estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. ¿Cuántos de tu familia que tal vez no es creyente, de tu trabajo o tu universidad o tu colegio, están conociendo la Biblia aunque no la lean porque ven tu vida? ¿Cuántos pueden conocer el yugo de Cristo en tu vida por lo que tu carácter refleja? Y mañana voy a hablar un poquito más del carácter de nuestras vidas. Pero Daniel es impresionante. Sigue diciendo, saltemos algunos versículos. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento. ¿Qué documento? Resulta que estos sátrapas se dan cuenta que Daniel no puede adorar otro dios. Está en una cultura donde todos adoran muchos dioses, ¿sí? Y ellos se dan cuenta que los judíos, por el testimonio de Daniel, yo me imagino prácticamente cómo debió haber sido eso. Era una normalidad que todos fueran una semana a un templo de un dios y a la otra semana fueran a otro templo de otro dios, pero ellos, observando la vida de Daniel, se dieron cuenta que Daniel adoraba a un solo Dios. Solo observándolo. Imagínense la presión social. Seguramente Daniel, le puedo garantizar que no tenía muchos amigos, pero él permaneció fiel. Y entonces, conociendo esta cultura de Daniel, los sátrapas van y hablan con Darío y le dicen: vea, rey, nos parece una buena idea que usted saque un edicto que durante un tiempo nadie pueda adorar a otro Dios que no sea usted. Entonces, saque una ley y firme un edicto real que diga que el que no adore al rey Darío y que se postre ante otros dioses sea echado al foso de los leones. Y Darío, como sería normal de cualquier rey de la época, porque en la época el rey era considerado un dios y por eso reclamaban adoración, dice: pues sí, es una buena idea. Entonces sí, firma el edicto. Y entonces versículo 10 es cuando ese edicto llega a los oídos de Daniel. Dice, versículo 10, Daniel 6:10: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Ahorita te voy a hablar de esto porque esto es... Y como solía hacerlo antes. Esta frase vale oro. ¿Sabe qué me llama la atención de Daniel? Que Daniel no responde a las circunstancias. Daniel tiene hábitos de Dios que no negocia. Como solía hacerlo antes. El contexto de Daniel no condicionó los hábitos de Daniel. Aun cuando esos hábitos le podían costar su vida, él no lo negoció. Como lo solía hacer antes. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿En qué dirección oraba Daniel? Hacia Jerusalén. Esto me habla de algo muy interesante, y es que
Daniel, durante más de 70 años, no dejó de creer que lo que Dios había dicho sobre Jerusalén lo cumpliría. Y 3 veces al día, todos los días, por 70 años, probablemente Daniel oró lo mismo, diciendo: Señor, cumple tu promesa. Señor, restaura Jerusalén. Señor, levanta el templo. Y mientras tanto, en la época, esto en la línea cronológica, es cuando ya Esdras, Nehemías están en Jerusalén reconstruyendo el templo. Por la intercesión de un hombre alineado con el cielo y con los planes de Dios, su intercesión se empezó a hacer efectiva en Jerusalén. 70 años haciendo lo mismo. Y aun cuando llega un edicto de que lo que él estaba haciendo lo podía matar, ¿qué hace Daniel? Lo mismo. Hay una cantidad, en Colombia eso es muy normal, yo creo que en Latinoamérica es normal. Hay una cantidad de cristianos reactivos. ¿Qué son los cristianos reactivos? Son esos que cuando pasan algo, ahí sí dicen: ¡ay, ayunemos! ¡Ay, no, ahora sí nos tocó orar! Porque si no oramos, vean, nos meten esta ley, porque si no oramos, mejor dicho, el presidente XYZ, porque si no… ¿Cuántos cristianos, cuando pase de todo, van a poder decir: no, simplemente voy a seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo? Sí, o sea, deberíamos tener vidas consagradas ya. Déjame darte una buena noticia, y no digo buena noticia porque sea buena, sino porque es la buena noticia del Evangelio. Las cosas se van a poner muy feas y va a ser más pronto de lo que creemos. Muy probablemente ya Colombia aparece dentro de la lista de los países perseguidos, en el top 30 estamos, en el mundo, ¿ok? Colombia ya está en el top 30 de países perseguidos en el mundo. Creo que es el país más alto en toda Latinoamérica. Después de Venezuela, Venezuela está más arriba. Y yo creo que esto nos va a golpear muy fuerte dentro de pocos años. Cuando llegue, va a ser tarde. Cuando llegue ese momento, que no te pase como Mateo 25 habla de esas vírgenes que digan: ¡ay, se me olvidó el aceite! Porque ahí vas a salir a comprarlo, pero después va a llegar Jesús y va a decir: a ti no te conozco. El momento de vivir nuestra vida consagrada, practicar las disciplinas espirituales, vivir como tenemos que vivir, es hoy. Es ya. Es sumerge a tu familia en dinámicas espirituales que te van a permitir permanecer firmes en tiempos de presión. Nosotros como familia tenemos la disciplina espiritual de todas las semanas, ayunar mínimo un día a la semana, un día completo. Y han habido días que estoy ayunando todo el día solo agua, y yo le digo a Vicky: me estoy preparando para la tribulación. Porque vea, hay una cantidad de gente, no va a mirar a nadie. Por ejemplo, o quiero poner un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Hay una cantidad de gente que se pone de mal humor cuando no come. No voy a hacer levantar la mano a nadie, por favor. Yo solo tengo una convicción: no quiero a ninguno de esos cerca en la tribulación. Porque muy probablemente hayan días que nos toque aguantar hambre. Y yo no quiero ningún malhumorado cerca. Yo quiero gente que en el hambre adore a Dios. Ahora, ¿cómo lo van a hacer en esa época si en este tiempo no aprendieron a ayunar? ¿Cómo en un tiempo de presión y tribulación, cuando no tengas que comer, cuando no tengas… Porque claro, nos encanta hablar de eso y de los milagros y esto. Sí, pueden pasar muchos milagros y yo creo que vamos a ver milagros impresionantes en medio de la tribulación. Yo lo creo. Pero Apocalipsis 7 también dice que cuando el Señor nos rescate, dice: ya no van a tener más hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, fuimos restaurados, pero antes, ¿qué estaba pasando? Tenían hambre. Y ya no les pegará más el sol. ¿Qué quiere decir eso?
porque les estaba pegando el sol. Y ya no van a tener más sed. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes, ¿cómo te estás preparando para un tiempo de presión? ¿Cómo están tus hábitos espirituales? ¿Cómo está tu ayuno? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida de comunidad y rendición de cuentas? ¿Cómo está tu sujeción a las autoridades? Como decía ahorita Gonza, ¿cómo está el tema del diezmo y tu economía? Si no preparas tu economía para ese tiempo, te va a costar mucho. Porque la palabra cuenta también que probablemente para esa época, si tú no sigues al anticristo, probablemente no puedas comprar ni vender y no puedas ser parte del sistema económico que va a venir. ¿Tu dinero te gobierna o tú gobiernas tu dinero? Y podríamos hablar de muchas áreas. No me va a extender más, pero ¿cómo sentí hacer esta advertencia? ¿Cómo te estás preparando para el tiempo que viene? Y hablo de preparación de tu corazón, de tu carácter. No te estoy hablando de que construyas un búnker y metas comida. ¿Cómo se está preparando tu corazón para ese tiempo? Versículo 14 al 16 de Daniel 6 dice: al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel. ¿Cuánto amaba el rey a Daniel? Que un rey pagano que no conoce de Dios, que debería estar feliz porque todo el pueblo lo está adorando a él y recibiendo toda la adoración de las naciones que él gobierna. Cuando hay un solo hombre que no lo adora, dice que se pone triste y entra en depresión. De hecho, cuenta la historia que cuando Daniel es enviado al foso de los leones, toda esa noche ese rey no pudo dormir. Vea el lugar que tenía Daniel en el corazón de este rey. Versículo 15: entonces aquellos hombres vinieron de común de acuerdo al rey y le dijeron: reconozca, oh rey, que la ley de los medos y persas, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: miren el testimonio de Daniel. ¿Qué mensaje le dio el rey a Daniel? Tu Dios, a quien sirves con perseverancia o fidelidad. Eso es lo que después Jesús en el Nuevo Testamento va a decir: los que perseveren hasta el fin serán. Daniel es un reflejo de cómo servir a Dios con perseverancia. Al Dios que tú sirves con perseverancia, Él te librará. Vea cuánta fe tenía este rey. A veces más fe que la que nosotros tenemos. Todos conocemos el final de la historia, ¿no? Daniel es librado del foso de los leones. Y entonces el rey Darío agarra a todos los sátrapas y los tira al foso de los leones. Daniel no fue condicionado por su contexto. Sus hábitos atravesaron todos los contextos que él tuvo que vivir. Y tercer punto y último, no sé si Joel me acompañas. ¿Cuál era el primer punto? Su historia no determinó su respuesta. Segundo, su contexto no condicionó sus hábitos. Y tercero, su realidad no definió su éxito. ¿Sabes qué es muy fuerte de la historia de Daniel? Esto es muy fuerte. Daniel, siendo joven, es llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuántos años profetizó Jeremías que iba a estar el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? 70 años. Y efectivamente, cuando cumplieron los 70 años, Israel volvió a su tierra y reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, y todo lo que Dios dijo se cumplió. Porque el plan de Dios no depende de nosotros. Pero Daniel nunca volvió.
Daniel no volvió a Israel. Daniel en su vida personal todavía no se ha cumplido lo que Dios le prometió. Digo todavía porque cuando Cristo vuelva, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los santos con cuerpos glorificados entraremos a Jerusalén junto con Jesús. Y solo ahí Daniel va a ver la promesa de Dios sobre su vida cumplida. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Yo quiero ver ese momento. Hay muchas cosas que, o sea, yo a veces le digo al Señor, estudiando los últimos tiempos y el regreso de Cristo, yo le digo, Señor, dame 20 ojos porque yo quiero estar viendo tantas cosas. Quiero estar viendo familiares reencontrarse en la resurrección de los muertos. Quiero ver abuelas encontrando a sus nietas por las cuales oraron por su salvación y viendo que tienen cuerpos glorificados. Quiero ver madres que perdieron bebés, encontrar a esos bebés con cuerpos glorificados y diciendo, te amo. Pero yo también quiero ver a Daniel viendo que las promesas de Dios sobre su vida eran reales y entrando con el Rey de Gloria a la ciudad de Jerusalén, al monte del templo. Su último recuerdo era un templo siendo destruido y su siguiente recuerdo va a ser un templo santificado por Jesús. Entrando en la Jerusalén celestial con su Rey amado. No sé cuántas promesas Dios te ha hecho de cosas que te gustaría que pasen. Y no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ser fieles 70, 80 años de nuestra vida, aunque esas promesas no se cumplan. ¿Está aquí o se distrajo? Déjenlos que ellos coordinen lo que tengan que coordinar, no pasa nada. Pero no se distraiga de lo que el Señor está haciendo. Quiero avanzar para este último punto a Daniel 9 y quiero leer 4 versículos y terminamos. En Daniel 9, Daniel se pone a orar por Israel, clamando a Dios restauración. Y después te dejo la tarea, lee Daniel 9 y vas a ver cómo Daniel, en el capítulo 9, él empieza a orar. ¿Eso fue para los que se estaban durmiendo? Para que se despierten. Daniel en el capítulo 9 se hace responsable de todos los pecados de Israel. Mira lo que dice el versículo 20. Dice Daniel 9:20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Vean cómo él se apropió de la nación del cual Dios lo hizo nacer y empezó a pedir perdón en nombre de su nación, aunque él no era el que había pecado. No sé cuántas veces tú, por ejemplo, has ido delante de la presencia de Dios y has dicho, Señor, perdón por nuestro narcotráfico. Tú puedes decir, no, pero es que yo nunca me metí en esos temas. No, te estás haciendo responsable de la nación que Dios nos entregó. Estás pidiendo perdón por las cosas que aún tú no has hecho. Estaba aún yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre que me había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Y el versículo 23, quiero que te quedes con esto. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido
para explicártela. ¿Por qué he venido, Daniel? Porque eres muy estimado. Otras versiones dice, porque eres muy amado. El éxito de Daniel no estaba en volver a la tierra prometida. El éxito de Daniel ni siquiera era que lo que oró por 70 años se cumpliera. El éxito de Daniel no era estar pegado a los reyes a los cuales él sirvió. El éxito de Daniel no era tener un trabajo exitoso, ser prosperado, ser muy inteligente. ¿Cuál fue el éxito de Daniel? Escuchar de parte del cielo, eres muy amado. Eres muy amado, Daniel. Eres muy amado. Eres muy amado. Tú puedes, Señor, pero la prueba está muy difícil. El Señor dice, eres muy amado. Tú puedes decir, Señor, pero esto me ha costado lágrimas. Y el Señor te mira a los ojos y te dice, eres muy amado. Más allá de lo que puedas hacer con tus manos, más allá de lo que puedas hacer con tu servicio, eso a mí no me impresiona. Yo lo que quiero es tu corazón. Hijo, hija mía, eres muy amado. Y creo que ver que Daniel, su éxito no fue cumplir las promesas de Dios, sino ser amado por Dios, redirecciona nuestras prioridades y nos permite entender que todo lo que importa en la vida es Él. Cuando ordenamos nuestros valores y nuestro corazón en este sentido, nuestro corazón es sanado, nuestra vida es enfocada y caminamos en plenitud. Debemos ser fieles a lo que Dios nos llamó. Debemos orar, si es necesario, 70 años por lo que Dios nos dijo que iba a hacer, y aun si con nuestra propia vida no lo vemos, seamos fieles, porque nuestro éxito está en la obediencia a lo que Dios nos llamó a hacer, no en lo que pase. Pero por encima de todo eso, mira, nada se compara con escuchar de parte del cielo que te digan, eres muy amado, eres muy amada. Estamos en un tiempo donde todos nosotros, todos, me incluyo, estar aquí al frente o predicar no lo cambia. Todos nosotros estamos luchando con ser amados por los que nos rodean. Estamos buscando constantemente aceptación y aprobación de otros. Pero es tiempo de que callemos todas esas voces y miremos para arriba y escuchemos como el cielo voltea a mirar a sus hijos y les dice, te amo. Y eso direcciona nuestro corazón y nos hace mirarlo a Él. Y nos hace entrar en una pasión profunda por su presencia. Y nos permite entender que no necesitamos las promesas cumplidas, no necesitamos el aumento del sueldo, no necesitamos que nuestra circunstancia cambie o que cambie nuestro trabajo. Lo necesitamos es a Él. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Si sientes ahí en tu lugar tal vez arrodillarte o ponerte de pie, pero siento como el Señor quiere esta noche hablar a nuestro corazón y empezar a ministrar para quitar nuestros ojos de tantas cosas que están robando nuestra atención de su presencia. Estamos tan preocupados por lo que nos rodea, estamos tan preocupados por tantas cosas que no tienen valor. Y es tiempo de decirle, Señor, se trata solo de ti. Tú eres nuestra prioridad. Tu presencia, nuestro éxito no está en las cosas de este mundo. Nuestro éxito está en ti, en tu persona.
Tú eres nuestra prioridad, Jesús. Nuestro caminar es ser la promesa, es ser Jesús. Siempre Por serás tú. siempre Él es nuestra prioridad y nuestra prioridad es ser la meta, es ser Jesús. Por siempre Él es. Permítenos escuchar de tu boca, Y Señor, cuánto nuestro nos amas. caminar es ser Qué valor la tenemos para ti, Jesús. promesa, es ser Jesús. Por siempre eres tú, Por Jesús. siempre Él es. Y una vez más, nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es ser la meta, es ser Jesús. Por siempre Él Se trata solo de ti, Señor. Nuestra meta, nuestra recompensa, nuestro propósito eres tú, La Jesús. promesa es ser Jesús. Por siempre Puedes decirle, no Él necesitamos. es, y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, solo a Él. No necesitamos. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, solo a Cristo. Si ahí puedes levantar tus manos y decirle, Señor, no necesitamos, no nada necesitamos. más que a Te Él, necesitamos solo a ti, nada Jesús. más que a Él, nada más que a Él. Tu presencia, tu persona, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, Nada más, nada más que a Él. No necesitamos nada más, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Eres digno de nuestras vidas, no necesitamos nada más. Oh, nada más que a Él, nada más que a Él, solo a Él. No necesitamos nada más que a Él. Él es la meta. Nada más que a Él, nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es ser la meta, es ser Jesús. Por siempre Él es. Nuestro Y caminar, nuestro caminar es ser la meta es la promesa, es ser Jesús. Jesús. Por siempre Él es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ser la Jesús. Por siempre Él es nuestro caminar. Nuestro caminar es
trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti, Se Jesús. trata de ti. Hoy ponemos nuestros ojos en ti, Jesús. Amado, se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Esta noche puedes decirle ahí en tu lugar: manténme puro, así como Daniel. Manténme puro, siempre a tus pies. Manténme puro, Que se escuche tu voz diciéndole: como tú eres. Manténme puro. soy exclusivamente Soy tuyo, Jesús. exclusivamente tuyo. Haz este tu clamor diciéndole: manténme puro, Jesús. Manténme puro, siempre a tus pies.